Desde 2017 comenzaron a aparecer visitantes que no pertenecen a nuestro sistema solar. Objetos que cruzaron frente a nosotros como si vinieran de un punto desconocido de la galaxia. El primero fue Oumuamua, un objeto tan extraño que hasta hoy la ciencia no puede explicarlo sin contradicciones. Después llegó Borisov, mucho más parecido a un cometa normal. Y eso tranquilizó a muchos. Pero en 2024 apareció 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás registrado, y desde el principio todo en él dio una sensación incorrecta. Su trayectoria era hiperbólica, lo que confirmaba que venía desde afuera del sistema solar. Pero el ángulo desde donde llegó desconcertó a los astrónomos. Una región prácticamente vacía, sin estrellas cercanas, sin sistemas que pudieran haberlo expulsado. Era como si hubiera emergido de un rincón oscuro que no debería producir nada. Cuando los telescopios comenzaron a seguirlo, su comportamiento no encajaba con el de un cometa. Su brillo era inestable, casi artificial. No generaba una cola clara. No se iluminaba al acercarse al sol. Su superficie parecía absorber la luz más de lo normal, como si estuviera cubierta por un material desconocido. Y entonces sucedió la primera anomalía seria. Su rotación cambió. Un objeto natural mantiene su giro por millones de años, pero 3I Atlas variaba. Giraba más lento, luego más rápido, luego volvía a estabilizarse. No había choques, no había fuerzas externas que justificaran ese comportamiento. Algunos astrónomos propusieron que quizás se estaba fragmentando internamente. Otros dijeron que el calor del Sol podía fracturar su estructura. Pero ninguno de los modelos explicaba por completo los cambios. Luego vino lo más inquietante. Cuando se acercó al Sol, en vez de volverse más brillante, como cualquier cometa activo, se oscureció. Era como si la luz lo apagara, como si la energía solar no lo despertara, sino que lo volviera opaco. La NASA misma reportó que su actividad era inusualmente baja, pero no había explicación sólida. Y entonces, de pronto, el interés público se apagó. Los foros dejaron de actualizar discusiones. Los comunicados científicos se volvieron escasos. El objeto simplemente dejó de mencionarse. Pero no porque fuera aburrido, sino porque los pocos datos que llegaron después eran aún más desconcertantes. Varios telescopios captaron un patrón en su brillo que no era natural. Un parpadeo repetido con intervalos casi matemáticos. No era una señal, no era comunicación, pero era un patrón, uno que no se esperaba en un objeto fragmentado. Cuando 3I Atlas finalmente salió del sistema solar, quedó registrado como un cometa interestelar más. Oficial, seguro, no amenazante, pero semanas después, algo sucedió. En una región del cielo muy cercana a la zona por la que desapareció, varios instrumentos detectaron una perturbación en la luz. Un cambio brusco, como si algo gigante hubiera pasado frente a un fondo de estrellas. No pudo fotografiarse. No pudo medirse bien. Duró apenas segundos, pero la intensidad del cambio, la velocidad y la dirección coincidían con un cálculo inquietante. Era el mismo vector en el que se había movido 3I Atlas. Los astrónomos que analizaron el dato dijeron que seguramente se trataba de ruido, un error instrumental. Pero la forma en la que cerraron el reporte dejó más dudas que respuestas. Porque la perturbación no se parecía a un fragmento de cometa, ni a una nube de polvo, ni a nada registrado antes. Era como si algo mucho más grande hubiera seguido el mismo camino. Algo que no pudimos ver cuando entró, pero que sí dejó huella cuando salió. Y la pregunta que quedó en el aire fue la más inquietante de todas. ¿Y si lo que llamamos 3I Atlas
no era el objeto completo, sino solo una parte, un módulo, un contenedor, una cápsula que se desprendió de algo más grande, algo que pasó demasiado rápido y demasiado silencioso, como para que pudiéramos entenderlo. Suscríbete para más videos como este.